PPC Cast, el podcast para la gente amante del PPC. Episodio número 232. Cómo ser media buyer especializado en lanzamientos. Buenas a todos y bienvenidas a este nuevo capítulo de PPC Cast. Hoy es un capítulo diferente porque no tengo a Albert conmigo. A veces por cosas de la vida pues tenemos que separarnos y nos toca hacer un capítulo solos. Creo que todos los años tenemos algún capítulo hecho, cada uno, por nuestra cuenta. Y creo que también mola porque es diferente y es enfrentarse a un nuevo reto porque, ostras, cuando estás hablando con alguien siempre se te ocurre algo que decir, pero cuando estás solo es más complicado. Pero bueno, vamos a empezar, pero antes de nada quiero dar las gracias a todos los patrocinadores que tenemos que hacen posible que PPCcast esté en el aire. De hecho, el que más hace posible que esté en el aire es Rayola Networks, porque obviamente sin un hosting no tendríamos una web activa, con lo cual no podríamos estar en el aire. Y además, comentaros que están en ofertas de aniversario, así que olvidaros del descuento de PPCcast y ir directamente a las ofertas de aniversario. Y por otra parte, Juan Carlos de Convertiam, experto en medición. Si necesitáis ayuda con medición, si necesitáis ayuda con conversiones mejoradas, si necesitáis ayuda con dashboards, si necesitáis ayuda con Analytics 4, lo que necesitéis relativo a medición, Juan Carlos de Convertiam es vuestro hombre. Y por último, DataFeed Watch. Si estáis trabajando con un e-commerce, necesitáis DataFeed Watch. Es así de sencillo, así de simple. Porque si no, os estaréis peleando con las reglas, os estaréis peleando con los feeds. Y si hay una herramienta como DataFeed Watch es porque es necesario, porque hacerlo sin ella es bastante más difícil. Así que DataFeed Watch, nuestro tercer patrocinador, y con ellos sí aprovechar la oferta que tenemos, el descuento que tenemos en ppccast.com/DataFeedWatch para tener un 50% de descuento a los 3 primeros meses. Y ahora sí, vamos allá con el capítulo de hoy. Y en el capítulo de hoy voy a hablar de cómo ser media buyer especializado en lanzamiento de infoproductos. A ver, no es algo, es una especialización, ¿vale? No quiere decir que solo exista este tipo de media buyer, o sea, que tengas que dedicarte 100% a lanzamientos. De hecho, yo cuando he hecho trabajo de lanzamientos lo he diversificado, o sea, una parte de mi cartera de clientes ha sido negocios más tradicionales, pues negocios de captación de leads para, por ejemplo, imaginaos, un negocio local como puede ser un abogado, e-commerce, y esto sería como una tercera pata, ¿vale? El especialización en infoproductos. Y como especialización, pues tiene unos puntos diferentes que son los que vamos a ver a continuación. Al mismo tiempo, igual que si haces más leads o más e-commerce es por algún motivo concreto, porque te gusta más por algún motivo, aquí también va a pasar que el media buyer especializado en lanzamientos, va a tener unas áreas concretas o va a estar sometido a unas circunstancias concretas que van a hacer que tú digas, oye, me molaría ser este tipo de media buyer, o cuidado que esto puede no ser para mí. Así que a lo largo de este capítulo lo que quiero que veáis es si este sería un tipo de cliente para vosotros o incluso una especialización entera, ¿vale? Porque, como os digo, podéis, oye, coger algún cliente de infoproducción, que yo eso se lo recomiendo a todo el mundo, simplemente para que, si te mola la publicidad digital, pruebes otra cosa, veas que esto existe, que está ahí fuera y que es otra manera de hacer publicidad digital. Y en el caso de que te flipe, pues que sepas que puedes dedicarte, o sea, puedes hacerte una cartera de clientes mayoritariamente basada en esto o incluso exclusivamente basada en esto. Incluso puedes trabajar in-house en una agencia de lanzamientos o en un proyecto concreto, porque hay proyectos a día de hoy que ya crecen tanto que contratan a media buyers específicos para que se encarguen de gestionar las cuentas. Así que empezamos. ¿Qué implica ser un media buyer en lanzamiento de infoproductos? Bueno, presión, ¿vale? Aquí lo que vamos a tener, o si tuviera que reducirlo todo a una palabra, sería presión. ¿Por qué? Porque las campañas las vas a tener más concentradas. Quiero decir, mientras que con un negocio más tradicional, ya sea de e-commerce o captación de leads, generalmente es un cliente con el que vas a trabajar. Generalmente cuando firmas un contrato es por 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. O sea, se supone que es un cliente a largo plazo, si no, no te interesa seguramente coger ese tipo de cliente. Con un cliente de lanzamientos ya esta parte puede ser diferente, porque puede ser que vayas, o sea, si es lanzamientos, puede que durante el año estén haciendo, por ejemplo, captación de leads, con lo cual tenga su parte evergreen y le compense tener un media, al proyecto le interese tener un media buyer
durante todo el año, o puede ser que simplemente quieran contar contigo en esa época en lo que vayan a hacer los lanzamientos. Yo he estado con proyectos que hacen lanzamientos cada mes, en proyectos que hacen lanzamientos 2 al año, en proyectos, perdón, que hacen lanzamientos cada 2 o 3 meses, depende, que van un poco, lo van planificando según va pasando el tiempo, y mientras tanto van haciendo captación de correos. Entonces, este es un buen primer punto, ¿no? Es un poquito diferente la forma de gestionar ya desde eso, ¿no? Desde, por decirlo de alguna manera, el contrato, la forma de trabajar con el cliente. Pero esto también nos lleva a que si, por ejemplo, y un estilo, una forma habitual de gestionar esto, que es, oye, voy a coger un media buyer para un lanzamiento que tengo, pues imaginaos que el lanzamiento dura un mes, es perfectamente posible que con todas sus fases dure un mes. Claro, durante ese mes vas a trabajar a piñón, porque va a ser en este mes nos lo jugamos, o sea, muchas veces es la parte pre, por decirlo de alguna manera, el ir publicitando publicaciones como para ir atrayendo audiencias muy frías, luego la invitación a un webinar, la parte de webinar y la parte de post, que eso, bueno, lo vamos a ver luego en la parte de fases. Al final, cada una de estas fases puede ser una semana y, como os digo, tenemos aquí un mes. Entonces, conseguir resultados en un mes, pues claro, si viene un cliente habitual, ¿no? Un cliente quizás más estándar y os dicen, necesito resultados en un mes, vais a decir, pero ¿qué pasa aquí, no? ¿Es imposible o es muy difícil? Bueno, pues aquí es el pan de cada día. Pero claro, por contra, pues hay otros puntos como que va a depender también, por ejemplo, de lo trabajadas que ya tengan las audiencias, este cliente, de los seguidores que tenga en Instagram, por ejemplo, que eso puede ser una ventaja para crear una audiencia una audiencia ganadora, de la base de datos, de clientes previos, de la marca, lo trabajada que esté, va a depender de muchos factores. Por lo cual, que sepáis que esto va a pasar, que os jugáis un poco las castañas durante aproximadamente un mes, en el ejemplo que os he puesto, pero que por otra parte que está pensado para que sea así. Quiero decir que al final hay un porqué, ¿no? O sea, en ese mes se pueden conseguir cosas. Pero aquí también os dejo el primer apunte y es eso, que la primera vez que lo hagáis, pues va a depender un poco del proyecto que cojáis, pero con el tiempo, cuando trabajéis con varios clientes, ya iréis viendo puntos en común que tienen proyectos que funcionan mejor y proyectos que funcionan peor. Por ejemplo, si a mí ahora mismo viniese un cliente a decirme, yo voy a hacer mi primer lanzamiento y no ha trabajado previamente, no tiene audiencias, es un proyecto que empieza desde cero, peligro. Peligro porque ya, como os digo, no cuenta con quizás esas ventajas, ¿no? Oye, tengo una lista de clientes, entonces podemos hacer similares. Oye, tengo suscriptores, o sea, tengo seguidores en Instagram, oye, pues puedo hacer similares a esta audiencia de calidad. Oye, he tenido diferentes fuentes de tráfico, podemos hacer audiencias similares a remarketing. Claro, si partimos del cero más absoluto, oye, puede ser, ¿eh? Puede ser que sea, por ejemplo, un tema tendenciero, como ahora puede ser la inteligencia artificial, y que ahí no necesites quizás todos esos recursos que he mencionado, ¿no? Se pueda, entre comillas, valer por sí solo, pero no suele ser lo más habitual. Entonces, bueno, pues este es otro tipo de cosas que hay que tener en cuenta y que quizás con el primer cliente no te das cuenta, pero con el paso del tiempo ya sí que te vas dando cuenta. Vale. Bueno, por otra parte, comentaros que ya como lo estáis viendo, todo lo que voy a hablar va a ser en base a mi experiencia. Y mi experiencia, básicamente, yo no he sido media buyer especializado 100% en lanzamientos, o sea, nunca he tenido 100% la cartera de clientes de lanzamientos, pero siempre he tenido un 20, un 30, incluso he llegado a momentos del 50% que mis clientes eran lanzamiento de infoproductos, ¿vale? Que también, bueno, también podemos decir que el lanzamiento no tiene por qué ser 100% infoproductos, pero bueno, es lo más habitual. Entonces, yo no he llegado a trabajar in-house en un proyecto, pero sí que he conocido a gente y sí que me ha llamado la atención. Entonces, bueno, pues he hablado para ver cómo es un poco el día a día, pero no voy a hablar de esa parte, voy a hablar de la parte que yo he vivido, ¿no? Que es cuando, pues, como os digo, ¿no? Cuando contratáis, o sea, sois contratados por proyecto o recurrentemente. Tengo ahora mismo, pues, un par de clientes con los que vamos haciendo lanzamientos todos los meses. Y lo bueno es que, claro, que en mi caso hay algunos clientes en los que me dedico solo a la parte de media buyer puro. Quiero decir, pido creatividades y me las dan, no tengo que ser yo el que las haga, digo cambios en la página web y los hacen, no tengo que ser yo el que lo haga, pero puede haber determinados clientes que pues no tengan quizás medios para poder hacer esos anuncios o para poder hacerlos tan rápidos como se requiere, o cambios en la web, con lo cual
esas habilidades, si las supierais hacer, o medición, por ejemplo, pues también os sumaría un plus dentro de esta especialización, ¿vale? Vale, hasta aquí, espero que lo que os haya dicho os esté gustando. Si tenéis alguna duda o queréis complementar, sobre todo si habéis trabajado vosotros también con infoproductores y hay algo que digáis, oye Luis, no has comentado esto y creo que es súper importante, pues por favor comentarlo en el grupo de Telegram. Y si no estáis en el grupo de Telegram, ir a ppccast.com y desde ahí registraros en la newsletter y os daremos el acceso al grupo de Telegram, que está movidito, que siempre hay noticias, siempre hay novedades y nos apoyamos unos a otros. Y paso ahora a qué es lo que hace un media buyer en lanzamiento de infoproductos. ¿Qué diferencias tiene? Bueno, principalmente lo que os he dicho, ¿no? Que estamos comprimiendo el tiempo, que no estamos pensando quizás tan a largo plazo, sino que, oye, si vamos haciendo si vamos lanzamiento a lanzamiento, pues lo que estamos pensando es en el próximo lanzamiento. No estamos pensando a 3 o a 6 meses porque esa parte no va a depender de nosotros. Generalmente aquí la estrategia ya, entre comillas, nos la dan y nosotros lo que tenemos que hacer es adaptarnos, ¿no? En plan de, oye, pues, Luis, vamos a hacer un lanzamiento tal día. Vamos a hacer un webinar tal día. ¿Qué necesitas? Y yo digo, mira, pues necesitaría creatividades para 2 semanas antes empezar el calentamiento. Creatividades para la semana antes empezar la publicidad a full del webinar. Creatividades para últimos días para registrarte en el webinar. Creatividades con, bueno, empiezas a pedir. Pásame también la lista del listado de clientes antiguos para generar audiencias. Bueno, pues todo lo que necesitemos se pediría. Y aquí estarían las fases que os he comentado antes, ¿no? El prelanzamiento, lanzamiento y cierre. Durante la fase del prelanzamiento nos dedicaríamos a la captación de leads, a la construcción de audiencias, de ir templando las audiencias, ¿no? Lo que os he dicho, empezamos a dirigirnos a audiencias frías y a templarlas un poquito. Luego ya la captación de leads para el webinar, porque generalmente suele ser webinar. Ya os digo que, a ver, hay muchas formas de hacer lanzamientos y un poquito de lo que estoy hablando es como de la básica, que es al mismo tiempo la más habitual, que es el hacer un webinar. Que también puede ser un webinar de 2 días, puede ser un webinar de 3 días, incluso de 2 semanas. Puede ser un webinar de 3 días, una semana, y luego, oye, pues la semana que viene vamos a hacer otras 2. Aquí hay muchas estrategias de infoproducción. Aquí sí que os recomiendo que, bueno, si os gusta el tema más de los embudos de venta y las estrategias, la mayoría ya conocéis a Hugo y a Rubén, pero si no, os lo recomiendo porque toda esta parte ellos la trabajan muy bien, informan muy bien y tienen un podcast en el que hablan de todas estas cosas. Así que la verdad es que ese podcast es ideal para complementar todo esto que estamos hablando. Fase de lanzamiento, pues durante el lanzamiento ya serían, oye, registra webinar, registra webinar, registra webinar. Cuando en vez de ser un webinar son quizás 3 días, está muy interesante también hacer la activación, ¿no? Que cada día, oye, hoy es el día, o quedan 24 horas para la clase, o hoy es la clase, métete. También, a día de hoy está muy de moda el tema de WhatsApp, de al mismo tiempo que impactamos por mail, impactar por WhatsApp, con lo cual generalmente después de que alguien se registre, se le invita a que vaya a una comunidad de WhatsApp y por ahí también se hacen las comunicaciones, ¿vale? Entonces, para mí lo ideal, o sea, lo más... la mejor forma de hacerlo, por decirlo de alguna manera, sería que el impacto les llegue por anuncio, por mail y por WhatsApp, ¿vale? La idea de esto no es ser cansinos, sino que el usuario nunca no sepa qué hacer, ¿vale? Yo esto siempre lo comento, digo, a ver, a ti una publicidad generalmente cuando te molesta es cuando no está hablando de algo que a ti te interesa. Generalmente cuando algo habla de algo que a ti te interesa sí que la quieres ver o sí que te gusta. Incluso si esa publicidad que te gusta te empieza a impactar demasiadas veces, la tolerancia que solemos tener suele ser mayor, precisamente porque nos gusta y porque entendemos que, bueno, que es algo que nos gusta. Entonces, siempre somos más tolerantes con algo que nos gusta o con algo que no, ¿no? Esto se ve mucho en temas de fútbol o de política, ¿no? Que siempre toleras más lo que hace el equipo con el que vas tú. Vale, por otra parte, y luego ya después del prelanzamiento y para templar audiencias, después del lanzamiento donde se hace el webinar, va el cierre. Y durante el cierre lo que se suele hacer es mucho retargeting y mucho recordar la oferta que está en vigencia, mucho darle valor a esa oferta, mucho meterle urgencia y mucho meterle escasez. Y por eso estos son puntos por los que también funcionan muy bien, porque es como comprimimos en pocos días todas las estrategias que normalmente meteríamos, ¿no? Quizás un negocio tradicional pues espera un Black Friday para hacer una super oferta,
pues cualquier lanzamiento ya tiene que ser una super oferta en sí, ¿vale? Tiene que ser como un Black Friday que te has montado tú cuando has considerado. Entonces, estas serían un poquito las tres fases del lanzamiento. Y como os digo, claro, generalmente tú cuando haces campañas, o al menos, por ejemplo, cuando haces campañas en Google, en la red de Search, tú haces unas campañas y las vas optimizando. Y necesitas que pase el tiempo para poder optimizar. Aquí todo va a pasar muy rápido y vas a comprimir una inversión muy grande en muy poco tiempo. Entonces, las optimizaciones también se van a tener que comprimir en ese poco tiempo. Con lo que os digo, también cualquier error va a tener un coste más alto. Entonces, si eres alguien que tiene mucha aversión al riesgo, pues quizás esta no sea tu especialización ideal. Y por otra parte, comentar también la relación con otros roles del equipo del lanzamiento. Un lanzamiento rara vez lo hace una persona. Generalmente esta persona tiene un equipo, contrata un equipo. Más que contrata, que también podríamos decir, ¿no? Alquila, ¿no? Lo que decimos. Si te contratan o te cogen por proyecto, pues es posible que a un copy también le hayan cogido por proyecto, que a un diseñador le hayan cogido por proyecto, que a un closer de venta le hayan cogido por proyecto. O puede ser que lleven en el equipo tiempo. El caso es que lo más probable es que te tengas que relacionar, por ejemplo, con el copy para pedirle, en el caso de que ellos hagan el copy de los anuncios, para pedirles el copy. En el caso de que hagan el guión, pues a veces es interesante que les pidas el guión para que sepas el tono que se va a utilizar, para que en el caso de que tú seas tú el que va a hacer el copy de los anuncios y no tengas referencias, pues digo, oye, pues déjame los guiones y ya voy viendo así que puedo poner, que se está ofertando. No, lo mismo con el diseñador, el que haya diseñado la landing page, pues si tú, aquí no sé si esto es lo habitual, pero al menos es lo que hago yo. Yo si veo que la página de destino no me cuadra o veo que a la oferta creo que puede estar fallando algo, yo soy de meterme y de decir, oye, yo os doy este consejo, ¿no? Como también trabajo esas partes, pues a los clientes les suele gustar que les dé también esa perspectiva de, oye, pues esta página de registro está bien, esta página de registro yo cambiaría esto, cambiaría la propuesta de valor. Entonces, con el diseñador muchas veces también te tienes que reunir por estas cosas, ¿no? También pasa que el diseñador diseña y a veces el diseñador sabe de experiencia de usuario o sabe del mundo infoproductor y sabe cómo tiene que colocar las cosas y a veces simplemente hace algo bonito. Nosotros, en el caso de que no haya alguien dedicado, pues es interesante que le expliquemos cómo, aparte de hacerlo bonito, lo haga funcional para el objetivo que estamos buscando. Porque si no, al final el problema lo vamos a tener también nosotros, ¿no? Cuando no se llegue a la conversión o a la conversión final. Y, por ejemplo, pues con el closer de ventas también va a pasar, puede haber fricciones, puede haber colaboraciones, depende de la calidad del lead habitualmente, ¿no? O sea, si el closer no cierra, es posible que te diga, oye, es que los leads que me has pasado son malos. Y tú tendrás que decirle, oye, pues los leads que te he pasado venían buscando esto y y es lo que han encontrado. Entonces, ¿qué es lo que falla, no? Entonces tendréis que hablar y ver cuál ha sido el punto de mayor fricción. Quizás las audiencias no eran los mejores, quizás la promesa que se hizo no estaba del todo alineada. Entonces, bueno, pues que sepáis que generalmente vais a tener aquí que comunicaros con más personas, ¿vale? Que probablemente con empresas también lo hagáis, pero muchas veces si trabajas con empresas de presupuestos más limitados, no tienen una plantilla de todo este equipo, entonces a veces no tienes por qué, no tienes una relación tan grande o con tantas personas como sí que nos pasa en esta ocasión. Pasamos a los principales desafíos de un media buyer de lanzamientos. Por una parte, ya hemos hablado de los tiempos ajustados y de lo que vamos a tener que optimizar en muy poco tiempo. Aquí el saber trabajar con audiencias, el saber que los días de lanzamiento vas a tener que estar pendiente del móvil e incluso a veces olvidarte de que es fin de semana, es uno de los gajes, pero es lo que hay. Al final, lo que decimos, si se comprime, vamos con todo. Entonces, eso a nivel también de media buyer como este es el tipo de cliente que quiero, tenéis que tenerlo en cuenta. Que quizás con empresas, pues decís, oye, trabajo de lunes a viernes y no pasa absolutamente nada, y es lógico y normal que el sábado y el domingo no se trabaje, es lo lógico, pero con lanzamientos lo habitual es que te digan, si tenéis un lanzamiento que pilla en fin de semana, pues que, oye, igual imagínate que el webinar es el viernes y hay que cambiar la oferta o hay que activar campañas, hay que hacer cambios, pues vas a tener que estar activo el fin de semana. No siempre pasa, pero a veces pasa. Entonces, que tengáis en cuenta que este tipo de cliente es más propenso iba a decir no respetar el fin de semana, pero entenderme, no lo digo con mala intención, sino con la intención de que, oye, de que este tipo de cliente a veces tiene la necesidad de que el fin de semana se toquen cosas y es lo que hay. Y es algo que tenéis que hablar cuando vayáis a cerrar este tipo de cliente.
Por otra parte, otro desafío es la presión por los resultados. Aquí los resultados se tienen que ver en poco tiempo, entonces hay que hacer como un doble check de todo, ¿no? Oye, la oferta está bien, sí, seguro que está bien, sí, el mensaje de los anuncios está alineado, sí, seguro que está todo alineado y que va a funcionar bien, sí, o sea, yo aquí diría doble check a todo porque no hay, imagínate que lanzáis campañas y a los 2 o 3 días veis que el lead sigue todavía disparado, ya tenéis poco margen de maniobra y ahí puede ser más arriesgado el lanzar una nueva traca de anuncios que el decir, oye, vamos a intentar optimizar con lo que tiramos. Y aunque no, imaginaos, estamos consiguiendo el lead a 10, pues quizá no lo puedo bajar a 5, pero sí a 8. Y me asumo un 8 en vez de un 5, que quizás es lo que habitualmente tenía, y luego revisamos qué es lo que ha pasado y por qué ha sucedido esto. Yo como apunte, ¿vale? Para dejaros una historia real, en un lanzamiento que hice yo en septiembre del año pasado, estaba consiguiendo el lead, tenía como planeado conseguirlo a 4,5 y no bajaba del 7 o del 8. Y claro, luego analizando dices, es que las creatividades que tengo son bastante parecidas. Y dije, voy a hacer una un poco diferente, un poco disruptiva y un poco, pues yo grabado con el móvil, porque lo mismo, no había tiempo para mucha más edición, no había tiempo para muchos más conceptos y aún así, pues fue un anuncio ganador. La verdad que también, claro, cuando estás en el mood, en el ambiente de hacer muchos anuncios, pues como que es bastante probable, en mi caso eran todos bastante parecidos y quizás me faltó eso, ¿no? El darle variedad de formatos, y fue probar este formato diferente y el coste por lead bajó bastante. No llegó al 4,5, pero sí al 5, y por lo que estuve hablando con compañeros del sector en ese momento, en septiembre, en un evento que era un día a una hora, pues era un coste por lead bastante, bastante digno. El de 8 ya era un poco carete. Vale, por otra parte, otro desafío, cambios constantes. Lo que os digo, generalmente en negocios tradicionales o en campañas tradicionales, las creatividades también duran un tiempo. Y pues puede que los cambies a los 15 días, al mes, a los 2 meses. Aquí en un mes vas a tener que cambiar 3 o 4 veces, por lo que os digo, porque el mensaje que vas a mandar en el pre es uno, el que vas a mandar durante es otro, el que vas a mandar después es otro. Entonces, mucho cambio de anuncios, mucho cambio de copy, mucho cambio de audiencias. Entonces, todo esto va a ser comprimido. Y por último, inversión elevada en poco tiempo, lo que os decía, el riesgo de invertir mucho en muy poco tiempo, que eso, cuidado, que no está hecho para todo el mundo. Y al mismo tiempo, pues lo que os digo, mucha carga de trabajo en pocos días. Entonces también os diría que intentéis no juntar 2 lanzamientos juntos o 3, depende del volumen de trabajo que os dé, pero que si vais a coger vuestro primer lanzamiento, tener la agenda un poquito despejada y tener margen, porque es la típica cosa que la primera vez cuesta más tiempo y tienes que digerirlo porque es una forma de trabajar nueva. Y luego, en cuanto a puntos clave o cosillas, un poco como notas al margen de cosas que hay que tener en cuenta, pues el tema de saber trabajar muy bien las audiencias. Aquí, también por concretar un poco, o sea, cuando hablamos de lanzamientos, todo el mundo piensa en Meta, en la suite de Meta, en Facebook y en Instagram. Y sobre todo formato Reel, formato Story, y es cierto que son los formatos ganadores. Pero es cierto que también se ha ido metiendo, o he ido viendo cómo se ha metido mucho TikTok, aunque es cierto que TikTok no lo he visto. Conozco mucha gente que lo ha probado, pero a poca gente que se ha mantenido. Y YouTube, que YouTube sí que veo bastante gente que lo ha empezado a probar, y hay más gente que se ha quedado y que ya lo tiene metido como fuente de tráfico habitual. Entonces, bueno, que sepáis que muchas veces cuando estoy hablando de audiencias, parece que solo estoy hablando de Meta, y es simplemente porque es lo más habitual, ¿vale? El 90% de las veces cuando se habla de lanzamientos es Meta, de lo que se habla. Entonces, bueno, importante el saber muy bien trabajar con audiencias. Lo que os digo, si tenéis un posible cliente de lanzamientos, os diría que reviséis las audiencias que tiene y la calidad de audiencias. Y ahora ya no estoy hablando tanto de como la parte técnica, sino de, oye, es una marca con histórico, es una marca con nombre, es una marca reconocida. Todo eso va a hacer que cueste menos. Quiero decir, si mañana hace un webinar alguien conocido del sector, pues siempre va a ser el coste por lead, probablemente lo consiga bastante menor que alguien que no tiene nombre y que aparece por primera vez, a no ser que la temática sea muy top o muy demandada. Entonces, tenerlo en cuenta,
¿vale? O sea, si podéis trabajar con alguien que ya tiene marca trabajada de alguna forma, mejor, estáis yendo más sobre seguro. Por otra parte, creatividades que convierten. Las creatividades son un punto importante. Aseguraros de que estáis trabajando con gente que tiene capacidad para hacer creatividades buenas. No es ningún secreto que las creatividades cada vez son más importantes, cada vez tienen más relevancia en el movimiento de aguja, ¿no? En que las cosas salgan, en que las campañas traccionen. Entonces, también muchas veces, o sea, puede ser que vosotros hagáis una campaña y todo lo que hayáis hecho esté bien, pero el mensaje que se ha mandado no sea el correcto, el tipo de anuncio haya pasado inadvertido, la grabación haya sido mala, un mal audio y la gente lo haya saltado de primeras, aunque fuera algo que a priori les interesaba. Entonces, cuidado que estas cosas no están muchas veces en vuestra mano, pero van a afectar a vuestro trabajo. Así que, mucho cuidado. También el uso de datos a tiempo real. Bueno, pues vais a tener que estar manejando muchos datos casi a tiempo real. A mí me gusta también lo que os digo, no solo la parte de publi de puramente plataforma, sino también, oye, ¿cuánta gente ha asistido al webinar? ¿Vale? ¿Cuánta gente ha convertido el primer día? Para ir pudiendo hacerte una idea de la gente que va a convertir después. Esto, como os digo, ya da para libro, ¿no? O da para otro capítulo y quizás ahora mismo no sea la temática, pero tener en cuenta que aquí una de los puntos interesantes del lanzamiento de infoproductos es que muchas veces el resultado es predecible. Predecible en cuanto a que generalmente haces el webinar, tienes un pico de ventas, los días siguientes tienes goteo de ventas y el último día, últimos días, cierre de carrito, vuelves a tener otro pico de ventas, ¿vale? Como una gráfica en W. Es el comportamiento habitual del usuario. Entonces, cuando tú tienes ventas el primer día, pues puedes saber que aproximadamente el último día también vas a tener algo de ventas y durante los días siguientes goteo. Si el primer día no tienes ventas, ya es una señal de que cuidado que igual hay problemas. ¿Vale? Al mismo tiempo que también todo esto se suele incentivar con bonus, pero bueno, esto ya es otra, como digo, esto ya es irnos de la parte interesante del capítulo, ¿no? Del capítulo de esta semana. Y importante aquí también, lo que os decía antes de las diferentes plataformas, si eres un media buyer que solo domina Meta, está bien, y oye, pues, no te van a faltar clientes, o sea, es una de las plataformas más demandadas, pero Google también es bastante demandada y para mí TikTok, LinkedIn, X, la antigua Twitter y cualquier otra forma de atraer tráfico que domines va a ser un plus que vas a tener y que vas a poder ofertar. Quiero decir, lo que os digo, el 90% de los lanzamientos son Meta a full. Pero muchas veces, pues por ejemplo, oye, durante la fase después del webinar de venta, tener remarketing a muerte en YouTube no iba a ser un coste alto para el cliente y probablemente el beneficio que le vaya a dar sea bastante grande. Con lo cual, pues esto es un factor diferencial que podéis tener respecto a la competencia si vosotros gestionáis o sabéis gestionar dos plataformas y la competencia solo sabe gestionar una. Y pues imagínatelo también tú como si el proyecto fuese tuyo, ¿no? Imagínate que tienes vas a hacer un lanzamiento y tienes un media buyer que se dedica a Meta y quieres hacer Google y él no lo sabe, entonces que tienes que contratar a otro. Ostras, va a tener un coste, va a ser un coste, a ver, un coste adicional también iba a ser que la otra persona tuviera Google, obviamente, pero también vas a tener el riesgo de, oye, ¿cómo será esta nueva persona? ¿Qué va a necesitar? Lo mismo, ¿no? Oye, un periodo de cómo vamos a hacer la medición, analizar cómo trabaja la persona, si ya ha tenido experiencia, bueno, pues eso, que al final, si domináis más de una plataforma, va a ser mejor para vosotros. Y bueno, y luego también tengo aquí apuntados algunos errores comunes. Lo que pasa es que, como digo, esto no suele ser algo que dependa de vosotros, ¿no? Pero sí que os puede servir en el sentido de cojo un proyecto, si vais a coger un proyecto, que intentar que no cometa estos errores, ¿vale? Como por ejemplo, no validar la oferta antes de invertir en tráfico. O sea, si por ejemplo ya tienen una audiencia y van a sacar un producto nuevo, antes de hacer todo el lanzamiento, podías hacer una pequeña encuesta o podías abrir un grupo beta y así ver si hay un interés real. Falta de planificación del funnel publicitario, pues muchas veces se dice, no, publicidad al webinar y ya está. Y nos olvidamos, y mucha gente se olvida de la fase previa o de la fase post.
que es incluso más importante, ¿no? La de ir recordando con remarketing los días siguientes al lanzar la oferta. No depender solo de una fuente de tráfico, por lo mismo que os he dicho antes, de YouTube Ads, por ejemplo, que puede ser un muy buen complemento y que el día de mañana, por lo que sea, ¿no? Vuelve a haber un iOS 14 o vuelve a haber una debacle en Meta, ¿y qué hacemos? Bueno, yo aquí os dejo el tip de que campañas de generación de demanda me están gustando, me están sorprendiendo. Tampoco no os voy a decir, son la nueva revolución, pero Google se está intentando montar su propio Meta y aunque ahora mismo, para daros datos reales, tengo una campaña lo más similar posible montada en Meta y en Google, y el coste por lead en Google me está saliendo al doble. O sea, si el coste por lead, imagina, me sale a 1 euro en Meta, en Google me está saliendo a 2,10. No es, o sigue, es el doble, vale, me está costando más, pero entendiendo que puede ser otro público al que quizás no llegaría si solo estuviera invirtiendo en Meta y que puede ser una salida si el día de mañana pasa algo con Meta, pues oye, no me parece que esté pintando mal la historia de momento. Y nada más. Y hasta aquí la parte más importante. Entonces, como recapitulación, este tipo de cliente puede ser interesante para un media buyer, entre comillas, más tradicional. Pues yo lo recomiendo. Yo os recomiendo que si no habéis trabajado en lanzamientos, que lo probéis, porque para mí es otra forma muy diferente de concebir la publicidad digital. Vais a trabajar con las mismas herramientas, pero no de la misma forma. Os va a abrir un mundo un poco diferente. Entonces, bueno, pues tenía ganas de hacer un capítulo como este, la verdad, porque es una parte que muchas veces no la tratamos o no es la más principal, porque es cierto que al final, bueno, pues el mercado de infoproducción tampoco, comparado con el de la pequeña y mediana empresa, pues es pequeñito, pero realmente mueve muchísimo dinero y, como os digo, puede ser puede ser muy, muy interesante. Otra anotación que se me está viniendo a la cabeza es el tema de trabajar en base a variables. Si eres un buen media buyer, puedes negociar, aparte de tu fee, un porcentaje respecto a los resultados del lanzamiento. O puedes trabajar tu fee mezclando, ¿no? Diciendo, oye, te pongo un fee fijo y un fee variable respecto al resultado del lanzamiento, ¿no? Y aquí puede ser, entre comillas, más fácil de medir que en un negocio tradicional y más posible que te digan que sí que en un negocio tradicional, porque al final, pues es un negocio, imagínate que vas a un negocio familiar que llevan años, te van a decir, a ver, puedes hacer lo que haces muy bien, pero nosotros ya tenemos una marca construida y quizás con el mundo del infoproducto, pues la marca de muchos infoproductos todavía no esté tan construida como para que no pueda depender mucho el resultado del lanzamiento de cómo lo estés trabajando tú como media buyer. Esto también lo hacen otras disciplinas como los copies o como los closers. Y oye, que cada uno negocie lo que considere. Yo aquí os dejo el tip de que en este sector es más habitual que puedas entrar en este tipo de negociación que quizás en el sector tradicional. Y nada más, espero que os haya gustado el capítulo. Os invitaría a todos a que lo probéis, a que dejéis vuestro feedback en el grupo de Telegram. Y por último, pues si podéis comentar también por las redes, ya sabéis que estamos subiendo ahora también los capítulos a YouTube, en iVoox, en Spotify, pues os lo agradecemos un montón porque al final, bueno, pues todo este tipo de cosas nos ayudan a llegar a más gente y a predicar con la palabra del PPC. Damas y caballeros, esto ha sido PPC Cast, episodio número 232. Nos vemos la semana que viene.